Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a mirar el concepto de fractalidad. Muchachos, el concepto de fractalidad es un concepto biológico, es un concepto sacado de la biología porque la fractalidad lo que dice es que algo que ya sucedió es altamente probable que ya suceda. Entonces, por ejemplo, los ríos son fractales. Uno nunca ve un río, al menos que sea canalizado en una ciudad, pero un río normal, uno no lo ve nunca así derecho. Uno siempre ve que el río serpentea. Porque el río en un punto específico voltea en otra dirección y en otro punto en otra dirección y casi que, y lo podemos buscar aquí en vivo y en directo con ustedes en Google, ríos serpenteantes y vamos a encontrar imágenes que si analizamos, por ejemplo esta, nos damos cuenta que de acá a acá podemos tirar una línea recta hasta la otra curva del río y que de acá a acá vamos a poder hacer lo mismo a lo largo del río. Miren la curva otra vez por acá. Esa, ese movimiento serpenteante de los ríos es fractal. ¿Por qué gira acá? Por caudal y fuerza. Y acá el mismo caudal y fuerza lo hace girar otra vez. Y asimismo, en el, digamos que en el mundo biológico, algo que ya pasó es altamente probable que vuelva a pasar. Entonces vemos lo mismo, por ejemplo, en esta zona, donde vemos que acá el río se devuelve, acá el río se devuelve, acá el río se devuelve, y de manera, digamos, altamente probable, los ríos serpentean, obviamente, con unas modificaciones geográficas, serpentean más o menos en la misma zona. Entonces, si yo miro esta foto, me doy cuenta que en esta foto yo podré tirar una línea recta de acá a acá, una línea recta de acá a acá, y que más o menos en el mismo punto el río se devuelve. Entonces, ese concepto de fractalidad traído a los mercados obviamente tiene un claro comportamiento y es cuando algo ya pasó, es altamente probable que pase. Entonces, una zona de liquidez que yo marque por allá el 15 de agosto, que me devolvió el precio, después esa misma zona el 27 de agosto la devolvió, después esa misma zona el 30 de agosto la devolvió, después esa misma zona la enredó por aquí durante un día entero y asimismo todas estas zonas donde acá no fue capaz, acá no fue capaz, acá no fue capaz, acá no fue capaz. Si cada vez vamos analizando más, nos vamos a dar cuenta que hay zonas que normalmente si algo pasa es altamente probable que vuelva a pasar. Y eso es fractalidad, es la capacidad que tiene el mercado de que si algo pasa, es altamente probable que vuelva a pasar. Que si el mercado en alguna zona ha hecho un comportamiento, es altamente probable que ese comportamiento vuelva a pasar. Y eso, muchachos, es la fractalidad, un concepto traído de la biología a los mercados que se aplican perfectamente. Acuérdense, altamente probable, algo es altamente probable. Antes siempre, no, en los mercados nada es siempre. Pero, por ejemplo, el 1 de agosto, miren este comportamiento y casualmente en la misma zona, el 16 de agosto, el 17 de agosto, el 27 de agosto, el 28 de agosto, el 29 de agosto, el 2 de septiembre. Tenemos fractalidad. Es altamente probable que esa zona repita el comportamiento que hizo en el futuro. Juan, entonces cuando rompe, ¿qué? Hay un agente externo que lo hace romper. Para ir a la biología, un gran acontecimiento que cambia el rumbo de la historia, como ha pasado en el pasado, o el ser humano talando bosques,
o un aumento en el caudal de ese río que cambia su fuerza y hace que ya no gire, sino que continúe y genera inundaciones. Entonces, cuando hay algo que cambia la naturaleza del comportamiento normal, pues se genera un resultado diferente. Y ahí es donde vienen rupturas. Entonces, algo que es altamente probable que pase, tiene un porcentaje pequeño de probabilidad de que cambie su comportamiento. Y así, muchachos, es como el comportamiento de los mercados es fractal y dentro de esos fractales hay pequeñas temporalidades que van mostrando que un movimiento acá, una zona acá que hizo cambiar la dirección de este río que se llama precio, mírenla acá, en 60 minutos se ve una sola vela subiendo y acá lo que vemos es que el precio simplemente se fue agotando. No quedaron, aquí quedó un clímax de compra, aquí otro segundo impulso de compra, aquí un tercero y aquí ya no quiso seguir más. Entonces, ese tipo de comportamientos nos muestran que es altamente probable que los mercados se comporten en una dirección. Por eso, ser un trader de ruptura es muy difícil porque es ir en contra de la naturaleza propia del comportamiento del precio. Ahora, cuando haces un buen análisis y esos comportamientos de ruptura y esos patrones de ruptura te dan la razón, pues normalmente tenés la posibilidad de tener todo un rango de movimiento muy importante, porque ya les acabo de decir, tiene que ser un acontecimiento extraordinario que cambie la fractalidad. ¿Qué quiere decir? Que si esto rompe al alza, como fue por un acontecimiento extraordinario, es altamente probable que el movimiento sea muy fuerte. Por eso, cuando nos vamos para 60 minutos, cuando se rompen zonas de liquidez, normalmente es una sola vela. Es una vela fuerte, potente, que rompe zonas. Es un movimiento altamente rentable, pero altamente riesgoso. Como todo, lo que es más rentable es más riesgoso. Pero tengamos en cuenta que la naturaleza del mercado es respetar esa fractalidad. Tiene que haber un acontecimiento extraordinario que haga cambiar esas zonas, que haga que la fractalidad no se respete. Y eso, muchachos, es la fractalidad de mercados, muy importante para reconocer zonas de interés y puntos de manipulación. Que tengan muy buen día y seguimos con cómo analizar las noticias. Que estén muy bien.